Bueno, y este año tenemos el gusto de tener el primer almuerzo con la vicecanciller de la República, la embajadora Valeria Zuccasi. Y es un gran honor realmente para nosotros contar con su presencia. La embajadora es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República y magíster en Género y Políticas Públicas Integrales por Flaxo. Asimismo, egresó del Instituto Artigas del Servicio Exterior, la Academia Diplomática de nuestro país. Ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores muy joven, en el año 2002, iniciando desde entonces una sólida y destacada carrera diplomática. A lo largo de los más de 2 décadas, ha participado activamente en negociaciones comerciales y políticas de alto nivel, incluyendo procesos en el marco del Mercosur y en la Organización Mundial de Comercio. Entre el 2017 y 2020 se desempeñó como directora general para Asuntos de Integración y Mercosur, donde ejerció la coordinación nacional del Grupo Mercado Común, rol clave en la estrategia regional de Uruguay. Posteriormente fue directora de la Regional Asia, África y Oceanía, fortaleciendo la proyección de nuestro país en esos mercados. Entre el 2022 y el 2025 ejerció como embajadora de la República en Malasia, con concurrencia en otros países del sudeste asiático, profundizando vínculos políticos, comerciales y de cooperación. Y desde el 1 de marzo del año pasado ocupa el cargo de subsecretaria de Relaciones Exteriores, siendo la segunda autoridad del Ministerio y colaborando estrechamente en la conducción de la política exterior del país en este contexto tan complejo y desafiante que estamos viviendo. A lo largo de su trayectoria, la embajadora se ha distinguido por su profesionalismo, su capacidad negociadora, su compromiso con la integración internacional del Uruguay y su impulso a las políticas con perspectiva de género dentro del servicio exterior. Así que es un honor recibirla, embajadora. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado y tendremos mucho gusto de oírla. Bueno, buenos días o buenas tardes ya para todos y para todas. La verdad que hablar de inserción económica internacional en estos tiempos tan complejos y tan cambiantes que nos tocan vivir podría ser complicado, pero por otro lado yo creo que para un país como Uruguay se nos presenta como finalmente una evidencia que para muchos de nosotros era clara hace mucho tiempo, pero que tal vez todavía generaba ciertas dudas en ciertos sectores o en ciertos grupos de nuestra sociedad. Y esa evidencia es que Uruguay es internacional o no es, Uruguay existe en los mercados exteriores o no tiene capacidad de desarrollarse, y por lo tanto el futuro de nuestro país está estrechamente ligado a la capacidad que tengamos de generar a nuestros productores, a nuestros exportadores, a nuestra industria, espacios para colocar su producción, espacios para colocar los servicios que producen, porque si no, si bien el mercado doméstico puede ser una herramienta que circunstancialmente genere crecimiento y oportunidades, rápidamente la competencia nos deja fuera de esquemas y no tenemos una capacidad de seguir creciendo como país y de mantener los estándares, si se quiere, de este estado de bienestar al que nos hemos acostumbrado y que creo que todos y todas queremos seguir preservando. Y por tanto, partiendo de esa realidad, uno se pregunta ¿a dónde está hoy la estrategia de inserción del país? ¿Hacia dónde queremos avanzar? ¿Cuáles son los mercados o las estrategias que queremos priorizar? ¿Y cuáles son los caminos que hemos elegido para hacerlo en tiempos en donde tal vez las reglas no sean lo más común, ni sea lo que se elige defender, la previsibilidad haga desaparecido completamente, en donde nos levantamos una mañana y nos encontramos con que hay una nueva guerra o que una ruta comercial ha desaparecido o encontremos los desafíos que queramos, pero al final del día sabemos que la incertidumbre ha pasado a ser la regla. Hace un año en este cargo me tocaba, por ejemplo, definir cuáles eran las prioridades de la administración en materia de inserción económica internacional y yo siempre tiendo a organizarlas en 3 grandes bloques. Uno que es la política arancelaria, cómo accedemos a mercados a través de la eliminación de aranceles.
Otra que es la política sanitaria o de habilitaciones sanitarias para que se nos siga comprando lo que producimos o encontremos más espacios para vender. Y la tercera es la promoción comercial como un concepto muy amplio. La promoción comercial no como la participación en ferias o en eventos, sino como algo mucho más que engloba desde la diplomacia cultural a la diplomacia deportiva, a la diplomacia digital y otros tantos temas. Y hoy, un año después, si me pregunto un poquito en dónde estamos en esas tres áreas, en dónde estamos en esos tres bloques, yo creo que los avances han sido muchos por el esfuerzo de equipos ultra profesionales que tiene este país. A veces nos quedamos con el ruido de las diferencias políticas y nos olvidamos que Uruguay tiene el privilegio de contar con equipos y con burocracias profesionales que hace décadas vienen defendiendo los intereses del país. En la Cancillería soy corporativista, siempre defiendo primero a mi gente, pero también en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el de Industria, en la OPP, en tantos otros ámbitos que están llamados a ocupar un rol importante en materia de inserción. Y por lo tanto, el esfuerzo de toda esa gente ha redundado en beneficios, sin que con ello debamos desconocer que la coyuntura internacional ha ayudado. Lo peor que podemos hacer es pretender que por el simple esfuerzo de Uruguay las puertas se abren y los resultados aparecen, sin comprender que muchas veces se trata de entender cuando la coyuntura nos ofrece oportunidades y aprovechar esos espacios que tal vez no estaban presentes hasta hace poco tiempo. ¿Y por qué hago esta mención y por qué reivindico este elemento? Porque si no, parecería un poco injusto también con todos y todas aquellos que hace años que vienen empujando por estos resultados y que no los vieron en su periodo, no los vieron durante los años que dedicaron a trabajar, y sería injusto y parecería entonces que los trabajos aparecen solo cuando los resultados son visibles. Y tomo como primer punto lo arancelario, tal vez lo más difícil, el debe más grande que tenía Uruguay en materia de acceso a mercados, porque es algo que depende de los famosos acuerdos de libre comercio o acuerdos comerciales, y en donde tenemos de alguna manera que reconocer que si Uruguay no negocia esta clase de acuerdos, la bajada de aranceles, el pagar menos para poder colocar nuestros productos en determinados mercados, no es posible. No existen las soluciones mágicas, no existen las soluciones que se escapan por fuera de estos acuerdos, y el gran debe de Uruguay era esa famosa agenda de inserción del Mercosur, ese Mercosur que iba a ser nuestra plataforma para colocarnos en el mundo, para abrirnos los mercados y las puertas de los mercados más protegidos del mundo, y que luego de 4 décadas no lograba dar los resultados que queríamos. Hoy resulta hasta fácil hablar de acuerdos comerciales cuando venimos de aprobar hace apenas unos días el tan largamente conversado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Casi 27 años de esperar porque esta negociación se concretara, 27 años de frustraciones acumuladas, 27 años de lo que yo llamo el cuento del pastorcito mentiroso, porque de alguna manera hemos anunciado tantas veces que se cerraba, que se cerró, que se reabrió, que se volvió a cerrar, que lo volvimos a abrir, que de alguna manera cuando yo converso con muchos de ustedes en estos tiempos, tengo que empezar por decir, miren que ahora sí, pero todavía veo alguna cara de desconfianza como diciendo, ¿estás segura que ahora sí? ¿No será que mañana encontramos alguna otra novedad que hace que este acuerdo muera? No, parece que finalmente los europeos, no nos olvidemos de que de alguna manera este acuerdo ha estado muchas veces demorado también por la falta de voluntad o los temores de la agricultura europea. Parece que finalmente la Unión Europea toma una decisión política bien importante, y es que este acuerdo comience a estar en vigor provisoriamente. Si les tuviera que decir, les diría 1 de mayo, 1 de junio, más tardar, como ejercicio. ¿Y por qué estamos tan obsesionados con este acuerdo? ¿Es porque es el mejor de los acuerdos? ¿Es porque es el que nos va a solucionar la inserción del país? ¿Es el que va a darle de comer a toda nuestra gente y generar desarrollo? No. Es porque de alguna manera se volvió una quimera, se volvió una muestra de que el Mercosur no era eficiente, de que éramos incapaces de negociar, que éramos incapaces de generar oportunidades comerciales, y el ahora verlo concretado no solo genera una cierta sensación de reivindicación
para todos aquellos que hemos estado involucrados en esto, sino también para el propio Mercosur, que se dice, bueno, no estaba tan mal, finalmente lo logro. Y tal vez sea la clave para que tantas otras negociaciones que vienen en el debe desde hace mucho tiempo se destraben también. Y esta es la primera pata de la agenda de inserción económica comercial del Uruguay, la que pasa a través del Mercosur, la que pasa a través del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la que pasa a través del acuerdo entre el Mercosur y EFTA, que esperamos que dentro de muy poco podamos presentar al Parlamento para su aprobación también, la que pasa por el acuerdo entre el Mercosur y Singapur, que acaba de entrar hace 2 días en vigor entre Uruguay y Singapur, la que pasa por concluir negociaciones que fueron golpeadas por la pandemia y con la gran excusa de la pandemia quedaron suspendidas en una especie de limbo de las cuales no lográbamos sacarlas, como la negociación entre Mercosur y Canadá, la negociación entre Mercosur y Corea, tantas agendas de las que hemos hablado a lo largo de los años y que no veíamos concretarse, que no veíamos hacerse realidad y que hoy, con esta especie de entusiasmo, alegría que ha generado la entrada en vigor entre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, parecen volver a la mesa de discusiones como posibles. La pregunta evidente que nos tenemos que hacer es, ¿alcanza con eso? ¿A Uruguay le alcanza que la negociación entre el Mercosur y tantos otros países avancen? Y yo lo he dicho, lo sostengo y por suerte resisto archivo, digo no. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el Mercosur negocia como bloque y negocia rápido, es el mejor de los mundos, porque uno tiene la billetera de Brasil y los compromisos de Uruguay. Y cuando uno está negociando con un gigante al lado, el interés de la contraparte tiende a estar mucho más concentrado en lo que puede aportar Brasil que en lo que necesita salvaguardar Uruguay. Entonces uno, en la inteligencia de la negociación, logra esconderse un poquito y guardar y resguardar algunas áreas que si está solo no hay atrás de quién esconderse. Pero cuando el Mercosur no negocia junto, que lamentablemente es la mayor parte de los casos, a Uruguay le compete esa desesperación, esa ansiedad, esa bronca, usen el adjetivo que prefieran, que nos lleva a decirnos, acá no está el cumplimiento de la promesa largamente manejada de que el Mercosur iba a ser un trampolín para la inserción económica internacional. ¿Esto es nuevo? No. A mí me ha tocado estar a cargo de negociaciones del Mercosur en los últimos 15 años. ¿Saben cuántas veces presentamos propuestas de flexibilizar el Mercosur en esos 15 años? Cada vez que inició un nuevo gobierno. Primer año de gobierno y en ese espíritu a veces medio refundacional que nos viene a los uruguayos y que yo discuto profundamente. Primer año de cada gobierno, elijan el color que quieran. Primera propuesta sobre la mesa, Uruguay quiere flexibilizar el Mercosur porque queremos salir a negociar solos. ¿Saben cuántas veces nos fue bien? 0. ¿Por qué? Porque la forma en la que se plantea esto puede generar temor en las contrapartes, la falta de contexto que justifique políticamente esa necesidad, la agenda de negociaciones externas, el argumento de decir, pero si estamos bárbaros, estamos negociando con la Unión Europea, estamos negociando con EFTA, estamos negociando con Canadá, con Corea del Sur, con Singapur, con Emiratos Árabes. ¿Por qué nos piden flexibilidad si no les daría ni la gente ni los equipos para seguir negociando? 27 años después, el argumento es Uruguay no puede esperar 27 años, 20, 15 o 10 por cualquier negociación comercial porque el desarrollo de este país, como decía al comienzo, pasa por la inserción económica en mercados extranjeros. ¿Eso significa que son los argumentos los que eran equivocados hasta ahora? No, los argumentos siguen siendo lo mismo. Podemos elegir el camino de la discusión legalista, de si necesitamos flexibilizar o si somos soberanos. Podemos elegir el camino de la picardía y encontrar opciones medio creativas para flexibilizar, o podemos elegir el camino que da la coyuntura internacional hoy, que es el de la realidad y el choque o la constatación de que el mundo no es el que era,
de que las reglas no son lo que eran y de que el comercio hoy para algunos es una herramienta de presión, mientras que para otros, particularmente países pequeños y medianos, sigue siendo la salida y la forma de generar garantías. Entonces, si ustedes me preguntan qué es lo que cambió, qué es lo que hace que hoy este Mercosur, que se negaba a permitir a uno o a dos de sus socios, porque Uruguay no ha estado siempre solo en esta búsqueda de flexibilidad, pero el Mercosur que se negaba a permitirnos ir por nuestro camino y seguir adelante, ¿por qué lo hace hoy? Y porque está difícil pelear con la realidad del día de hoy. Cuando uno puede encontrar que tiene sanciones económicas porque dijo algo, se posicionó en un punto, acompañó a un país por las más diversas razones, y que para bajar esas penalidades económico-comerciales a través de aranceles tiene que sentarse a negociar con una contraparte, yo no le puedo decir a Brasil o a Argentina, usted no se puede ir a negociar con Estados Unidos si no me lleva a mí, porque yo qué tengo que ver. Y esa realidad fue la que nos fue abriendo de alguna manera un camino para que tanto Argentina, por su acuerdo bilateral con Estados Unidos, Uruguay con el famoso CPTPP o Acuerdo Transpacífico, o más recientemente el RCEP, el Acuerdo Comprensivo que nuclea a los países también de Asia, dijeran, bueno, llegó el momento en el que tenemos que enfrentar la realidad y darnos cuenta de que nuestras estrategias de desarrollo son diferentes. La apuesta al Mercosur es incuestionable, la pertenencia al Mercosur es incuestionable, pero Uruguay, para crecer, necesita mirar para afuera. Y mientras que antes nos sentábamos y las contrapartes a las que le planteábamos esto nos decían, ¿y qué dicen los socios del Mercosur? ¿Los dejan? ¿No los dejan? Hoy esa pregunta no se hace tan seguido, de nuevo, porque uno recibe las noticias de que Argentina negocia por su lado, Brasil negocia por su lado, y por lo tanto ya eso de querer atar la voluntad de Uruguay a la voluntad del resto de los socios no está tan presente. ¿Qué es lo que nos ha permitido finalmente este momento internacional y este cambio de las circunstancias, acompañado de una acción muy silenciosa, porque uno no avisa las estrategias a quien está opuesto a esa estrategia? Entonces, en mucho silencio, muy tranquilitos, muchas horas de conversación, muchas horas de viaje, logramos de alguna manera hacer entender que hoy Uruguay ve con preocupación lo que está sucediendo en términos comerciales en el mundo y que entiende que los grandes acuerdos comerciales, que los grandes bloques comerciales como el Transpacífico o el RCEP son la cuna de lo que será el nuevo orden comercial mundial en las próximas décadas. Porque no podemos pensar que esta situación que atravesamos hoy va a continuar eternamente, pero tampoco podemos pensar que las instituciones como existían hasta ahora van a perdurar sin modificación, sino que vamos a tener que reconocer que el orden mundial que conocimos post Segunda Guerra Mundial va a tener que atravesar cambios, y la pregunta que nos tenemos que hacer es de dónde van a surgir esos cambios. Uruguay, en este momento, entiende que esos cambios se van a dar de pequeñas configuraciones de países pequeños y medianos, potencias pequeñas y medianas, usemos la denominación que queramos, pero que de ahí van a empezar a surgir las nuevas características de un futuro orden comercial que va a trasladarse posteriormente al multilateralismo y que esperemos que en algún momento logre revivir el multilateralismo y la Organización Mundial del Comercio para que el cumplimiento de las reglas vuelva a ser el eje de nuestras relaciones comerciales y no la excepción. Con ese discurso, con esa lógica, Uruguay se ha sumado, yo digo, a cuanta iniciativa plurilateral vemos en la vuelta nos tiramos de cabeza. Y es un poquito ese concepto. Nos han invitado a participar a una estrategia que se llama FITP, Future in Trade and Investment Partnership, de alguna manera impulsada por potencias pequeñas y medianas como Suiza, Singapur, Chile, que nos invitan porque ven a ese Uruguay interesado en volver a ocupar espacios que ocupó hace unas cuantas décadas en la reformulación del orden posguerra, y gracias a grandes personajes que tiene nuestra historia, muchos de los cuales tienen hasta su propia sala o habitación en algún organismo internacional, como la Cartemuró. Nosotros,
dando esa sensación, hemos logrado volver a poner a Uruguay en el centro de muchas iniciativas que en este contexto tienen una relevancia diferente. No es ya acompañar declaraciones, como hemos hecho históricamente, o participar en reuniones, sino estar en la cocina de lo que se está hablando, del impacto de la inteligencia artificial en los procesos productivos, en la fuerza laboral, en las discusiones sobre cómo el crimen organizado impacta en el comercio, en las discusiones sobre cómo vamos a reconocer la diferencia de punto de partida cuando tenemos países que continúan subsidiando su producción y otros no podemos recurrir a ninguna estrategia. Todo eso que hoy se vuelve a discutir tiene afortunadamente a Uruguay como uno de sus miembros. Y tiene también la posibilidad de que nos hayan aceptado, después de la solicitud que se hiciera en la administración anterior, a iniciar el proceso de adhesión al CPTPP. Tiene la posibilidad de que hayamos presentado hace apenas unos días la solicitud de adhesión al RCEP, un acuerdo que nuclea a los 10 países de la ASEAN, pensemos solamente en Indonesia o Filipinas y lo que representan como mercados potenciales para nuestras exportaciones, pero que además incluye a países como Corea del Sur, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Si uno ve el mapa de configuración y se proyecta como Uruguay de acá a unos años, porque de nuevo hay que reivindicar la característica de política de Estado y este concepto de bloques que se van sumando a lo largo de los años para permitir que la geografía cambie en términos de exportaciones uruguayas. Si nosotros nos proyectamos hoy solamente contando Mercosur-Unión Europea, Mercosur-EFTA, el ingreso al CPTPP y un eventual ingreso al RCEP, Uruguay pasa de tener apenas un 10-15% de su comercio cubierto por acuerdos comerciales a tener más del 80% de ese comercio cubierto. ¿Y por qué resalto esto? Porque, como decía, lo arancelario, esa barrera con la que se enfrenta nuestro sector exportador y que lo deja afuera de un mercado porque otros, nuestra competencia, lo ha resuelto, se podría acabar como argumento para no poder vender. Después podemos seguir hablando de los siguientes capítulos y de lo que significa y si eso significa que de un día para el otro estamos presentes en esos mercados. Pero por lo menos la barrera arancelaria, si estos acuerdos se van materializando en los próximos años, deja de ser la excusa para que nuestro sector exportador crezca e incluso nuestras MIPYMES, las que hoy todavía conciben su desarrollo y su futuro mirando al mercado interno, empiecen a proyectarse desde la internacionalización y desde las posibilidades de crecimiento que otorga tener el mundo abierto. Ese es el primer bloque. El segundo bloque que yo les decía es el sanitario y fitosanitario. ¿Por qué es importante y por qué hay que manejarlo a un mismo nivel de rapidez? Punto número 1. Lo sanitario y fitosanitario depende de nosotros y del país con el que estemos negociando. Ya no hay excusa de Mercosur, no hay excusa de Unión Europea, no hay excusa de nadie. Es ir y decir, yo quiero que me habiliten la exportación de A, B, C a tal mercado. Uruguay ha hecho un trabajo a lo largo de su historia maravilloso, que es un trabajo desde lo público para insistir en la habilitación de estos mercados, pero sobre todo desde lo productivo para cumplir con los estándares que día a día se nos imponen con mucha creatividad, porque no nos olvidemos que lo sanitario tiene un elemento de preservación de la salud de las personas y de los animales y de las plantas, pero también en algunos casos tiene un elemento de proteccionismo encubierto y hay muchas de estas barreras que se imponen para dejar a la competencia afuera de los mercados. Uruguay, yo siempre digo, y habiéndolo vivido desde Bruselas, desde la propia Unión Europea, la cuna de muchas de estas maldades sanitarias, Uruguay tiene la característica de que hecha la ley, hecha la forma de que Uruguay la cumpla. Siempre, siempre, siempre hemos sido uno de los primeros países, tal vez con Nueva Zelanda y pocos más, en cumplir rápidamente con las normas más creativas. Piensen en si la han escuchado nombrar, la regla o la ley sobre deforestación que instala la Unión Europea y que obliga a una trazabilidad absoluta para la vaca, para que uno sepa que no nació, se alimentó, fue al frigorífico, durante su cadena no deforestó esa vaca. Uruguay lo puede cumplir hoy.
No hay nadie, ningún otro país en el mundo que pueda cumplir con eso. De hecho, hay países que nos digan, no avisen que pueden cumplir porque se nos complica un poco a nosotros. Ese diferencial que nos ha permitido poner sellos en nuestra carne, sellos en nuestro arroz, sellos en nuestros vinos, sellos en nuestra lana, y que son reconocidos porque son sostenibles, porque son amigables con el medio ambiente en general, porque vienen de agricultura familiar, porque viene de esa agricultura que tiene esa permanencia y esa presencia en el campo, nos ha permitido ponernos muy a tiro en términos sanitarios, fitosanitarios y hasta de estándares, si se quiere, ambientales o de otra naturaleza. Pero, durante mucho tiempo estábamos muy cómodos con los mercados a los que accedíamos y nos olvidamos de que existe otra región en el mundo que es la que crece, que es la que consume cada vez más y que es Asia. Y nosotros ahí supimos, hace 38 años, diseñar una estrategia de relacionamiento con China que se ha mostrado muy eficiente porque prácticamente hoy no queda producto que no tengamos habilitado en el mercado chino. Sin embargo, si uno mira el resto de Asia, y salvo excepciones muy contadas para los principales productos de exportación uruguaya, todavía tenemos un gran debe en términos de habilitaciones sanitarias para poder entrar al resto del sudeste asiático, que incluye a los países que tienen día a día el mayor crecimiento de consumo y el mayor crecimiento de compra de lo que nosotros producimos. Y ahí hago una nota al pie porque también a veces es bueno pensar las discusiones que se dan en este país en otros términos. Muchas veces se habla del exceso de Estado, del exceso de burocracia. ¿Ustedes saben qué capacidad tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de hacer auditorías para el producto que quieran en simultáneo? ¿Cuántos equipos tienen para hacer auditorías? 2. Entonces, si yo le tengo que decir a los principales países del mundo, che, no te puedo recibir porque justo ahora estaba recibiendo la habilitación para este otro país o estaba rehabilitando estos productos, me tenés que esperar un par de meses, eso nos tira para atrás enormemente, nos deja en una situación que es bastante difícil de defender porque Uruguay, el país agroexportador, que no tenga más que 2 equipos para poder auditar, y nos resta capacidad de reacción rápida, porque muchas veces desgastamos capital político para generar las aperturas o las iniciativas y nos morimos en la orilla porque no podemos tener un equipo de veterinarios que puedan ir in situ y acompañar en los frigoríficos la habilitación de esos productos. Entonces, también hay que pensar cómo todos estos desafíos de lo internacional los manejamos en lo doméstico y cómo preparamos al país desde todo punto de vista, no es solamente pidiendo una habilitación. Y en esto cierro el paréntesis sobre las burocracias, y en esto de mirar hacia Asia hay algunos debes bien grandes. Estaba el debe de los lácteos en Indonesia, estaba el debe de la carne en Malasia, que se solucionó en el periodo pasado gracias a un esfuerzo muy grande también del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de INAC, que la verdad que marcaron una presencia importantísima acompañando a la Cancillería. Está el debe de la carne en Vietnam. Y así, si empiezo a decirles, hay muchos otros tantos debes que no son temas menores porque lo que nos dice la industria o el sector productivo es el arancel no es mi barrera es que no puedo vender porque no tengo una habilitación sanitaria que me lo permita. Entonces, ahí está el segundo eje del trabajo que se está haciendo en materia de inserción económico-comercial. La semana pasada, en el medio de todo el ruido que causó y la euforia que causó la habilitación o la entrada en vigor del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, pasó ahí un poquito más desapercibida la noticia de que Indonesia nos habilitó finalmente los lácteos para poder exportar. El cambio que significa decirle al sector lácteo, al mismo tiempo que vas a tener que preocuparte por la competencia europea que va a ingresar por el acuerdo, vas a tener la posibilidad de ir a venderle al principal mercado consumidor en este momento después de China, en materia de lácteos, con un presidente que ha instalado un plan de alimentación que incluye un vaso de leche para cada niño en las escuelas y que no hay forma humana de que ningún país en el mundo pueda proveer la cantidad de leche que se necesita y por lo tanto Uruguay lo necesitan.
ese cambio, ese avance en simultáneo de la preocupación por un lado con la Unión Europea y la buena noticia en el caso de Indonesia, cambia la dimensión del debate y cambia la visión que tenemos de la inserción para un sector que es un sector fundamental para la economía uruguaya. ¿Qué implica, y con esto pego el salto hacia la promoción comercial, qué implican estas acciones, tanto lo arancelario como lo sanitario? Implica que uno va, golpea la puerta de un Ministerio de Agricultura y dice: hola, soy Uruguay, soy re bueno, mi producción es divina, mis productos son los mejores del mundo, quiero que me habiliten sanitariamente, no me conocen, no me vieron, nunca vine, pero vengo a pedirle esto. No, implica un trabajo permanente y una presencia en mercados que históricamente mencionamos mucho en el discurso, pero nunca hemos priorizado desde la acción política real. No es casualidad que la mayor parte de los viajes durante este último año hayan estado centrados en esos mercados. No es casualidad que la proyección que tengamos para este año también refiera a estar ahí. No es casualidad que hablemos de iniciativas de diplomacia cultural que refieran a esos mercados. A Asia hay que comprenderlo, hay que entenderlo, hay que saber sus elementos en común y hay que entender sus diferenciales. Y hay que tener estrategias de acercamiento con cada uno de esos países, porque si no, estamos llamados al fracaso. Y sobre todo, tenemos que entender que nuestra competencia, en particular Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, tienen esto trabajado hace muchísimo tiempo y lo trabajan muy bien. Lo trabajan desde la diplomacia cultural, lo trabajan desde la diplomacia gastronómica, lo trabajan desde lo que se les ocurra a ustedes, pero nunca, y me tocó vivirlo en Malasia y entenderlo mucho más desde la realidad, nunca pasa un mes sin que alguno de nuestros países latinoamericanos no tenga un evento, una persona, un acto, una muestra de pintura, un conversatorio de lo que se les ocurra, desde la mosca que estaba volando y se posó en el techo a cómo generar un acercamiento, pero están ahí, están todo el tiempo ahí. Y eso, si nosotros no lo entendemos y no lo comprendemos como parte de una estrategia de promoción comercial, vamos a seguir fallando. Si uno piensa que yendo a las 4 o 5 ferias más grandes del mundo puede resolver, porque es verdad, uno como empresa puede decir: voy, coloco toda mi producción para el resto del año, me vuelvo a casa y estoy tranquilito, pero si uno piensa que ahí se agota, no hay posibilidad de proyección, no hay posibilidad de crecimiento y nos quedamos en donde estamos hoy. Para crecer, para estar presentes en esos mercados, para generar verdaderas oportunidades de negocio, necesitamos una acción desde lo público, privado, que sea permanente y constante. Necesitamos misiones que sean con autoridades, pero que sean acompañadas por el sector privado, que acompañen las intendencias para presentar sus propios intereses y sus propias necesidades, que acompañe la universidad o las universidades, la academia, que acompañen los institutos, que acompañe todo aquel que pueda generar una agenda positiva que sume a los pedidos permanentes que vamos a hacer a estos países. Y esto, por lo tanto, como concepto amplio de la promoción comercial, hay que trabajarlo distinto. Nosotros tenemos una herramienta poderosísima que es Uruguay 21, que se la refuerza permanentemente, pero que no alcanza por sí sola. No alcanza por sí sola. Uruguay 21 no puede hacer toda la promoción comercial del país con los presupuestos que puede dotarla nuestro Estado, cualquier gobierno que sea. No, magia no podemos hacer. ¿Cómo lo combinamos? Bueno, con un gran trabajo de las embajadas. Tenemos pocas embajadas en esa región del mundo aún. Hay un debe importante de presencia en el sudeste asiático. Muchas veces a mí me preguntan desde el sector privado cómo se justifica la cantidad de embajadas que tenemos en Europa, en países con los cuales no comerciamos ni tenemos gran relación, versus las ausencias que tenemos de embajadas en el sudeste asiático. Pensemos, tenemos China, Japón, Corea, Vietnam, Malasia, Indonesia, y a partir de ahí toda la relación con el resto del sudeste asiático. Tenemos que trabajar en una presencia permanente porque es la que nos permite la inteligencia de entender lo que está sucediendo en esos países y sugerir acciones que sean efectivas en lugar de acciones por acciones mismas.
tenemos que trabajar de distinta manera los desplazamientos. Si me va un artista a hacer una muestra en China, como suele ser el caso, es ridículo que esa muestra después se vaya a Europa. Debería seguir rotando por todos esos países para que Uruguay esté en los diarios. Apareces en los diarios rápidamente, haces una muestra de pintura y apareces en los diarios locales. Y la gente empieza a escuchar Uruguay y mañana si va a un supermercado y ve un producto uruguayo dice, me acuerdo lo que era esto. No es una región extraña de algún lado, es un país y yo vi esta acción. Entonces esa presencia permanente sumada a la presencia aleatoria que puede darse a través de misiones comerciales, de ferias y demás, hay que reforzarla en lo cultural, en lo comercial, en lo deportivo. Uruguay tiene en cualquier país del mundo la primer puerta y argumento de entrada, que es el fútbol. O sea, nos conocen poco, y en algunos casos yo les diría que nos conocen nada. Sin embargo, si nos conocen por algo, va a ser por Suárez, y no necesariamente por la mordida, puede ser por alguna otra cosa. Son fanáticos de todos los clubes ingleses. Entonces, a ver, cualquier asiático es del Manchester United, del Arsenal, cualquier uruguayo que haya jugado en cualquiera de esos equipos, lo van a tener en la cabeza. No sabemos usar al fútbol de la misma forma que utilizan otros deportes, muchos otros socios comerciales. Y es la puertita de entrada. Nos tenemos que agarrar de lo que encontremos. Todo eso yo lo englobo dentro de lo que califico como promoción comercial. Para cerrar y para no aburrirlos, si pensamos en estas tres herramientas, en estos tres pilares, en estas tres áreas para trabajar, estamos en un momento fundamental en donde de las promesas, de las broncas, de las frustraciones por la falta de avance, empezamos a cosechar resultados. De nuevo, sembrados con el trabajo de muchas generaciones de quienes han empujado por concretar estos resultados. Pero es el momento de acelerar. No es el momento de seguir hablando de estos temas solamente, no es el momento de generar dudas, no es el momento de agotarnos hasta diciendo somos los mismos 20 gatos locos que estamos empujando por esto. No es el momento de detenerse, por el contrario, es el momento de empujar, porque el contexto internacional, como hoy nos favorece, en 10 días puede dejar de favorecernos y todas esas ventanitas que vimos, de golpe, se pueden volver a cerrar. ¿Es lineal? No. ¿El esfuerzo alcanza? No. Hay un elemento hasta de suerte, les diría yo, en muchos de estos ejercicios, porque me ha tocado vivirlo así. Sin embargo, como responsabilidad de un gobierno, lo que uno puede decir es, hicimos los máximos esfuerzos posibles y más para asegurarnos que mientras la ventanita está abierta, Uruguay entró en cada uno de los escenarios que le permitió, desde la inserción económica internacional, generar más trabajo, generar más crecimiento, generar más desarrollo que redunden en que al país todo y a su gente le vaya mejor. Muchas gracias. No, si hay preguntas. Muy bien, ahora empezamos con la etapa de preguntas. Les recuerdo que son solo preguntas. Si quieren disertar, tienen que hablar con Daniel, con el presidente. Víctor. Hola, ¿se escucha? Sí. Muchas gracias. La pregunta mía viene por el lado que, si no estoy mal informado, usted dijo en su alocución de que el tratado con la Unión Europea se comenzaría a perfeccionar en los próximos meses. Para eso tiene que tener la aprobación del Parlamento Europeo, ¿no? No. ¿No? Por suerte no. Sí, tal vez pueda explicar un poco cómo es el proceso. Lo que estoy informado yo hasta el momento es que el Parlamento Europeo se reunió, le pasó la información al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, según dicen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para expedirse necesita más de 18 o 24 meses. Sí. La última información que tengo, no sé en qué te pasas tú a decir que se va a aprobar.
Lo que cambió respecto a esa situación, efectivamente, cuando el Parlamento Europeo se le presenta una moción para reenviar el acuerdo al Tribunal de Justicia, por mayoría bastante amplia, decide efectivamente mandarlo, que no es para analizar el acuerdo, es para analizar unas preguntas muy específicas sobre cómo se dividió el acuerdo en dos partes y cuestiones mucho más técnicas, si se quiere. Dada la experiencia que sucedió con el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá y el acuerdo entre la Unión Europea y Singapur, efectivamente el Tribunal de Justicia puede demorar entre 18 y 24 meses en fallar. Mientras tanto, eso suspende la consideración del Parlamento Europeo sobre este acuerdo. Si hubiéramos estado en el escenario normal, ahí se habría terminado la historia y nosotros acá estaríamos hablando de algo bien distinto, de tenemos que esperar todavía 2 años más para que esto suceda. Sin embargo, la Comisión Europea aprendió de sus errores en el pasado y cuando le solicitó al Consejo la autorización, o sea, a los 27 miembros, la autorización para firmar con el Mercosur a comienzos del año en Asunción, también incluyó una cláusula que dice que con la sola ratificación de uno de los países del Mercosur, la Comisión Europea, por sí y ante sí, sin consultarle a nadie, al Parlamento Europeo o a cualquier otro parlamento, puede aplicar provisoriamente el acuerdo desde que uno de nosotros lo ratifique. Eso es lo que generó esa especie de carrera un poco pintoresca entre los parlamentos a ver quién lo ratificaba primero, porque de alguna manera la idea era ponerle presión a la Comisión Europea para decir, jurídicamente podés ponerlo en vigor, políticamente tenés que tomar la decisión. Hasta la semana pasada, y en el momento que Uruguay primero y Argentina poco tiempo después aprueban el acuerdo, teníamos muchas señales positivas de la Comisión Europea que daban a entender que iban efectivamente a recorrer este camino, pero de nuevo, cuento el pastorcito mentiroso, uno ya ha escuchado tantas veces decir estas cosas que ver para creer. El viernes de mañana, a las 7:30 de la mañana de Uruguay, la comisaria europea, Ursula von der Leyen, en conferencia de prensa, anuncia que como estaba previsto y que como siempre habían mantenido, tomaban la decisión, vista la ratificación de Uruguay y Argentina, de poner en vigor el acuerdo provisionalmente. ¿Qué significa esto? Significa que mientras el Tribunal de Justicia Europeo delibera, incluso después, vamos a decir que el Tribunal de Justicia da el visto bueno, esto ingresa en el Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo delibera 2 años, 3 años, el acuerdo ya va a estar en vigor entre los países del Mercosur que lo ratifiquen y la Unión Europea por este sistema provisional. ¿Cambia en algo que sea provisional? No cambia nada, porque al final del día va a estar en vigor, las cuotas van a estar disponibles, los aranceles van a irse eliminando y posiblemente, dentro de 3 años, cuando el Parlamento Europeo tenga que considerar, va a mirar y se va a dar cuenta que en realidad no era tan malo el acuerdo, ni lo inundamos, no inundamos el mercado europeo de productos que destrozaron su agricultura. Entonces va a haber, si se quiere, más argumentos a favor de apoyar este acuerdo que en contra. ¿Qué es lo que resta y por qué decimos mayo, máximo junio? El acuerdo establece que una vez que las partes se notifican mutuamente, digamos Uruguay a la Unión Europea a Uruguay, Argentina a la Unión Europea, Argentina, desde el momento que se notifican mutuamente de que están prontos para poner en vigor el acuerdo, tiene que esperarse al primer día del segundo mes. Estamos en marzo. Asumamos que en el correr de marzo la Unión Europea nos notifica por escrito, hasta ahora es la conferencia de prensa, que vale, pero hay que ponerlo en una cartita muy linda, membretadita y mandada. Pongamos que en marzo la Unión Europea nos notifica de esta decisión de entrada en vigor provisional, el primer día del segundo mes es mayo, el 1 de mayo. ¿Por qué yo mantengo todavía el 1 de junio? ¿Será que ya a esta altura desconfío de todo con este acuerdo? Puede ser, pero también porque los procesos en Paraguay y sobre todo en Brasil aún no han terminado. Y yo, si fuera la Unión Europea, esperaría a que estén los 4, sobre todo si las señales que estoy recibiendo es que los parlamentos de Paraguay y de Brasil están casi ahí. Yo esperaría que estén los 4 para que entre en vigor al mismo tiempo para todos y no tenga la complicación de que para estos este día y para estos los otros. Eso
Es lo que cambió el viernes pasado y eso es lo que permite que hoy manejemos como tentativa la fecha del 1 de mayo, que es la que maneja la Unión Europea también, para poner presión en Paraguay y en Brasil para que terminen durante este mes. Como mucho, un mes más, vamos a ver finalmente el acuerdo en vigor. ¿Otra pregunta? Gracias, como siempre, por tu excelente presentación, Valeria. Pregunta concreta para el sector privado que está acá. Si a partir de mañana pudiéramos hacer algo para mejorar nosotros la inserción internacional de Uruguay, ¿qué nos pedirías que hagamos a partir de mañana mismo? Está buena. Bueno, nunca me preguntan eso. A ver, hay toda una agenda de competitividad que pasa tanto por el Estado como por el sector privado. El Estado, a través del Ministerio de Economía, está haciendo un esfuerzo muy grande de desburocratización, de despapelización, de simplificación de trámites para que nadie pueda quejarse de que no puede exportar porque los trámites son muy engorrosos o porque no entienden. Pero esa agenda de competitividad va atada a la innovación y va atada a procesos que tienen que ser apropiados por las empresas y por el sector privado porque no pueden ser impuestos desde el Estado. El Estado puede apostar a la innovación como un concepto, algo que viene desde antes y que ya empezaba a perfilarse, pero si de alguna manera las empresas no empiezan a hacer ese trabajo de recorrido de qué produzco, cómo lo produzco, qué me compra Europa, qué me compra EFTA, qué me compra Asia-Pacífico, cómo llego, cómo me certifico, cómo agrego valor, cómo presento un producto. Presentar un producto, empaquetarlo, no es lo mismo empaquetarlo para quien vende un producto empaquetado, ¿no? No es lo mismo hacerlo para Europa que hacerlo para Asia, que hacerlo para Estados Unidos. Entonces, la agenda de competitividad para mí es un esfuerzo que solemos descansar en la responsabilidad del Estado, pero que si no va acompañada de un esfuerzo privado, puede quedar en la nada, porque el trámite podrá ser mucho más sencillo, pero si yo todavía no entiendo cuáles son las herramientas que tengo para poder insertarme en un mercado, va a ser complicado. Y lo otro, que ahí siempre es un pedido que yo hago cuando tengo la chance de hablar entre representantes de muchos sectores, es este acuerdo del que se habló durante tanto tiempo, todavía no es el acuerdo más conocido. Nos quedamos con la carne, con el arroz, con la miel, con los lácteos, con los ruidos de algunos sectores, pero hay todo un mundo alrededor de los servicios, lo estábamos hablando hoy más temprano. Hay todo un mundo alrededor de la logística, hay todo un mundo a través de lo que va a implicar el Uruguay como centro de distribución para el Mercosur. Hay toda una oportunidad en productos que son de nicho, muy de nicho, pero que le cambian la vida a pequeños y medianos productores que hay que difundir. Entonces vamos a necesitar durante las próximas semanas, y yo les diría hasta meses, porque este acuerdo va a llevar un tiempo para que esté completo en el sentido de que los aranceles hayan desaparecido, multiplicar lo que ya venimos haciendo hace tiempo, de difundir las características del acuerdo. Entonces, cada sector que se acerca y nos dice en la Cancillería, queremos entender mejor, bueno, encontramos cómo y lo hacemos. Entonces, acérquense. Si tienen dudas de qué implica para un sector en particular, para un producto, para las oportunidades que incluso para ciertos sectores profesionales, de servicios profesionales, vengan, porque en las conversaciones esas surgen ideas que no había pensado nadie. Estos acuerdos se negocian desde la estadística, punto número 1, porque nosotros miramos las estadísticas comerciales para entender qué producimos, qué vendemos, qué compra el otro, pero también se negocian del boca a boca, de la gente que se acerca y nos dice, yo tengo una empresa de tal cosa y me gustaría poder acceder a ese mercado. Si no lo hicieron durante la negociación, como sucedió con muchos, ahora es el momento de venir y decir, tengo esta oportunidad o creo que hay esta oportunidad. Ni que decir si pensamos en términos de inversiones y la necesidad que va a haber de acercar inversiones a Uruguay y hacer a ese Uruguay más atractivo. Hay un riesgo, hay un riesgo. Si caemos en la torpeza algunas veces de olvidar lo que diferencia a Uruguay, que ese es Uruguay democrático, estable, de diálogo, de construcción, y caemos un poco en el entrevero de los debates y empezamos a dar señales contradictorias al mundo, eso desestimula, y una buena estrategia de marketing de quienes no están ni cerca de poder beneficiarse de nuestro sistema y que no pueden mostrar ni una cuarta parte de los logros de una democracia constituida y estable como la uruguaya, a través del marketing se meten
y después que la empresa se instaló en otro país y tuvo el fracaso, tuvo la decepción, ahí podrá darse el caso de que miren para Uruguay, pero normalmente miran para otro lado y se van de la región. Eso siempre me parece importante recordarlo. Aquí hay otra pregunta. Vicecanciller, bueno, muchas gracias por la presentación, excelente y absolutamente compartible en cuanto a que el destino de Uruguay o el desarrollo de Uruguay pasa sin ninguna duda por su inserción en el mundo el mayor alcance posible. Dos preguntas concretas, una ligada con la otra. Si Uruguay accede al CPTPP, ¿eso implica que va a poder acceder sin aranceles a los 11 países que lo integran? Y la segunda pregunta es, acaba de ir una delegación muy importante a China y bueno, se ha dicho oficialmente, digamos, que considera un éxito el viaje. Ahora, en términos prácticos, ¿no? de acceso al mercado chino, de eventualmente un tratado de libre comercio con China, de ese tipo de cosas que, digamos, en términos comerciales, ¿qué es lo que se consiguió, si es que se consiguió algo significativo? Gracias. A ver. En primer lugar, ¿CPTPP implicaría entrar sin aranceles a todos sus miembros, 11 o 12 en el futuro con el ingreso de Costa Rica, que esperemos que se concrete pronto? Sí y no. Tiene las mismas características que cualquiera de estos acuerdos. Va a haber toda una serie de productos que van a dejar de pagar arancel, habrá otros productos que entrarán en cuotas, entonces puede que no paguen arancel, pero pueden que sean en volúmenes limitados. Y sobre todo lo que hay que entender del CPTPP es que no tiene el mismo tratamiento arancelario para cada uno de los países. Es decir, que el Reino Unido nos puede otorgar un tratamiento a nosotros que no le otorgó a otros, Japón nos puede dar un tratamiento completamente distinto, Australia a otro, Nueva Zelanda a otro. Entonces es un acuerdo que se negocia. Primero uno tiene que demostrar que va a adoptar todas las disciplinas que contiene el acuerdo. O sea, no se negocian, se dice las cumplo hoy o las voy a cumplir en tanto tiempo. Y para lo arancelario, ahí sí se abre una discusión en donde algún país por su sensibilidad puede decir yo no te doy libre acceso, sino que te doy una cuota o podés formar parte del acceso a través de la cuota que ya está. Pero sin duda lo que va a significar es una mejora para todos los productos exportados hoy por Uruguay a esos mercados y todos los productos que tienen proyección y potencialidad de ser exportados al CPTPP. Por tanto, por eso digo, no me animo a decir siempre sí, porque va a haber cuotas y eso siempre es más administrado que un libre comercio per se. En cuanto al viaje a la misión oficial a China. La misión oficial a China cae un poco en lo que yo decía más temprano de la apuesta que ha hecho Uruguay desde los 38 años que lleva de establecimiento de relaciones diplomáticas con ese país a colocar su producción al punto que hoy China es el destino número 1 de las exportaciones de bienes de Uruguay, no así de servicios, que es Estados Unidos, no así si se quiere desagregar de la industria, que depende todavía mucho de Brasil. Pero en términos de bienes, Uruguay, en estos 3 pilares que yo les manejaba, ha logrado soluciones arancelarias, en algunos casos, las menos, soluciones sanitarias y fitosanitarias, prácticamente no queda producto que no se habiliten y los que estamos habilitando, como los que se habilitaron en este viaje, que son las nueces pecan, parte de la carne aviar, los cálculos biliares, son productos muy de nicho, o sea, no son los productos que generan un crecimiento en toda la industria o el sector productivo, pero son plus, son extra que estamos agregando. Y en materia de promoción comercial debe ser los destinos que tenemos mejor trabajados en todas las ramas, ¿no? Desde las ferias en las que participamos, la cantidad de empresarios que viajan, la cantidad de autoridades que viajan a esos países, la dotación de la embajada, la cantidad de consulados generales que tenemos, las actividades deportivas, las actividades culturales. Con China cumplimos todo en esa columna de... ¿Qué es lo que nos queda? Lo arancelario. ¿Cómo se soluciona? La mención era a algún tipo de negociación de acuerdo de libre comercio. ¿Está planteado hoy? No, porque es clarísimo que China plantea Mercosur-China. Lo que quiere, yo creo que China ya ha identificado que irse solo con Uruguay quita presión a un argumento que tiene de utilizar a Uruguay como puerta de entrada, si se quiere, al diálogo con el Mercosur. Entonces el reclamo que nos ha hecho China es mantener algún tipo de encuentro, como se suele hacer durante las presidencias de Uruguay, algún tipo de diálogo, y mantener el tema vivo de la posibilidad de un acuerdo comercial entre el Mercosur y China. ¿Dónde nos deja eso? No podemos avanzar bilateralmente porque no parece estar el apetito ahí. No podemos avanzar en el Mercosur porque el temor que tiene Brasil
sigue siendo importante, ni que decir el posicionamiento geoestratégico de Argentina en este momento, que hace inviable la posibilidad de un acercamiento entre el Mercosur y China. Ahí aparece el RCEP. No es casual que en las conversaciones en China, por más que no fueron con China, el sector privado que estaba presente le haya planteado al presidente la necesidad de sumar al país al RCEP. El RCEP, como yo les decía, los 10 países de ASEAN, pero también China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Es un grupo que en realidad funciona desde hace apenas un par de años, no tenían resuelto cómo iban a permitir agregar miembros, a diferencia del CPTPP, pero que ya hoy tiene en Chile uno de los primeros candidatos. Entonces, conversando mucho con Chile en estos últimos meses, ellos mismos nos sugirieron por qué no iniciar, ahora que el RCEP se está planteando la posibilidad de abrirse a nuevos miembros, por qué no partir rápido, primero, en esa demanda, y así lo decidimos materializar, porque a través del RCEP podríamos tener ventajas arancelarias en China y ventajas arancelarias en Corea del Sur, mercado con el que el Mercosur tampoco logra cerrar su negociación, y Indonesia, en donde ahora vamos a estar habilitados para vender lácteos, pero aún vamos a tener que pagar un arancel muchas veces en el entorno del 10%, y en Filipinas, y así otros tantos países que no nos cubre el CPTPP y que no estamos logrando cubrir desde la negociación del Mercosur. No. Muchísimas gracias por tu presentación. Te queremos entregar una lapicera de recuerdo por tu visita al club y nuevamente muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor. También va una jarrita del club para tomar el té.